La Defensoría Pública del Ecuador, conjuntamente con la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, en el marco de ejecución del convenio suscrito el 21 de septiembre del 2022, se complace en dar la cordial bienvenida a todas y todos al segundo día del evento de capacitación planificado para la jornada del 9 al 11 de mayo del 2023. Saludamos la presencia de Magíster Paola Betancourt Berrones, directora de Gestión Defensorial, abogada Gioconda Lucía Flores Mollón, analista de normativa, políticas y lineamientos del registro civil, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, compañeras y compañeros defensores públicos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional es una prioridad de la actual administración. Continuamos con la capacitación en este segundo día. Antes les recordamos: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrarse a través del chat de Zoom de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los últimos 15 minutos de esta jornada. La presente capacitación generará un certificado de asistencia. Asimismo, se informa que a través del chat de Zoom se recibirán las preguntas para la expositora, que serán leídas y contestadas al término de su exposición. Con estas palabras, saludamos y damos la bienvenida a nuestra facilitadora del día de hoy, abogada Gioconda Lucía Flores Mollón. Actualmente se desempeña como analista de normativa, políticas y lineamientos de la Dirección de Servicios del Registro Civil. Ella es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Tiene una amplia experiencia en el sector público, encaminada a desempeñar actividades de asesoría legal y patrocinio. Analista de la Dirección de Patrocinio y Normativa. Analista de la Dirección de Asesoría Jurídica. Analista de Dirección de Investigación Civil y Monitoreo. Analista jurídico de la Coordinación Zonal 9. Directora de Servicios de Registro Civil. Recibimos a la abogada Gioconda Flores Mollón, quien tendrá 50 minutos para su exposición. Doctora, bienvenida. Mi doctora, ¿se encuentra en silencio su micrófono? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ya. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la presentación. Como ya habían indicado, soy Lucía Flores de la Dirección General de Registro Civil. El día de hoy, el tema de la capacitación es sobre inscripciones de nacimiento. Nos permiten un momento, parece que hubo un error con la señal de la abogada, por favor. Ya, mil disculpas, tenemos un poco de intermitencia en el internet, por eso se nos está cortando. Si me dan unos segunditos, por favor, a ver si puedo conseguirme un módem o una mejor conexión, por favor. Compañeros, muy buenos días. Desde la Dirección de Gestión les damos un cordial saludo. Mientras logramos solventar los problemas técnicos que han surgido, les voy a pedir encarecidamente, por favor, que se propongan como voluntarios para participar en la etapa de pruebas del catálogo que estamos implementando para el registro civil. Por favor, el día de ayer tuvimos la participación de una señora defensora. El día de hoy esperamos, por favor, el voluntariado de parte de ustedes para que sean considerados para poder hacer la etapa de pruebas y poder verificar qué actividades son las que tenemos aún pendientes de ingresar o tal vez ya podemos salir en producción para que puedan hacer el registro de estas actividades. Esperamos su colaboración. Muchísimas gracias. Ya. Bueno, podemos iniciar, por favor, con la presentación.
¿Te han llevado el módem a una reunión? Ya. Sí se puede visualizar, me confirman, por favor. Sí, doctora. Ya, muy amable, gracias. Como les indicaba, la Dirección General de Registro Civil tiene a su cargo la Dirección de Servicios de Registro Civil, la cual presta el servicio de inscripción de nacimiento, tanto ordinarios como extraordinarios, así también el registro de nacimientos. Vamos a empezar. Inscripciones de nacimiento. Las tarifas de las inscripciones de nacimiento tenemos para la inscripción ordinaria desde 0 a 90 días de costo cero, inscripción extraordinaria a partir de los 91 días hasta los 17 años, un día antes de cumplir la mayoría de edad, el costo es 0, y la inscripción extraordinaria para personas mayores de 18 años, que es inscripción de sentencia, de $5. Tenemos también una tarifa exonerada para las personas con discapacidad de más del 30%, que sería igual el costo 0. El servicio se da en todas las agencias a nivel nacional, de lunes a viernes en horarios de 8 a 5 de la tarde. Inscripciones de nacimiento extraordinarias. Tenemos las inscripciones de nacimiento, se consideran extraordinarias cuando ha transcurrido los 90 días hasta antes de cumplir los 18 días previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, informe estadístico de nacido vivo y razones de inexistencia de la inscripción requerida. Estas razones de inexistencia son en trámite interno. Esto se genera internamente en la DIGERSIC, en nuestros archivos que nos indican dónde nació la persona, se realiza la búsqueda y se entrega estas razones de inexistencia para ver si efectivamente está o no inscrita la persona que se pretende inscribir. Tenemos también los obligados a realizar la inscripción de nacimiento, según el artículo 32 de la ley DAC, es el padre o la madre, los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, mayores de 18 años, representantes de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, las personas que recojan a un expósito a través de un poder especial en el cual faculte la inscripción o reconocimiento del menor, y en caso de que la madre esté imposibilitada físicamente y ninguno de los obligados para la inscripción del nacimiento esté disponible, el profesional de la salud o quien atendió el parto tiene la obligación de notificar y solicitar la inscripción. Las inscripciones de nacimiento se pueden realizar. Tenemos diferentes casuísticas. En este caso vamos a tomarles las más importantes. Los padres con vínculo matrimonial o en unión de hecho legalmente constituida, comparecerá uno de los padres a inscribirlo y se atará la filiación materna y paterna por el vínculo matrimonial o la unión de hecho. Padres sin vínculo matrimonial o sin unión de hecho legalmente constituida, se necesita la comparecencia de los dos progenitores a fin de que realicen el reconocimiento y atar la filiación paterna previo a la aceptación de la madre. Las madres indocumentadas. Cuando el parto fue con atención médica, se procede a la inscripción con la filiación materna y si es casada o en unión de hecho, se ata filiación paterna. En caso de ser soltera y comparece el padre del menor, se ata la filiación paterna también. Cuando el padre es indocumentado, debe acceder a su documento de identidad para reconocer al menor. Esto quiere decir que si se realiza la inscripción de nacimiento y el padre no tiene documento, él sí tiene que generar su documento para realizar la inscripción. En este caso se realizará primeramente la inscripción con la filiación materna y una vez de que el padre haya resuelto obtener el documento de identidad, ahí se realiza el reconocimiento de paternidad. En caso de fallecimiento de la madre y el parto fue con atención médica, se debe verificar que conste inscrita la defunción y justificar la afiliación con el informe estadístico de nacido vivo. En caso de progenitoras menores, pueden presentarse por sí mismos para inscribir a sus hijos. Ya no es necesario que los menores de edad comparezcan con sus representantes legales para realizar la inscripción de sus hijos. También tenemos como documentos
adicionales para la inscripción de nacimiento. Se puede presentar también el poder especial en caso de ser realizado por un tercero, el documento otorgado por el progenitor ante autoridad competente con el cual reconoce como suyo al hijo que está por nacer. Esto también está facultado de acuerdo a la LOGIDAC. Y el carnet de discapacidad en caso de personas que tengan discapacidad para la exoneración de la tarifa. Los requisitos básicos: necesitamos el comprobante de pago, la declaración del solicitante y de 2 testigos idóneos, la cédula de identidad de los progenitores y la cédula o pasaporte de los testigos. Como requisitos alternativos, necesitamos el certificado de que la madre se haya realizado al menos un control prenatal. Esto es cuando el parto fue sin atención médica y se solicita la presencia de 2 testigos. Para el caso de inscripciones de expósitos o menores en orfandad, los requisitos serían comprobante de pago, el nombramiento del representante legal de la casa de acogida, el informe de expósito emitido por la DINAPEN, la cédula de identidad del solicitante, autorización del representante de la casa de acogida. Las inscripciones de nacimiento de personas mayores de 18 años es mediante orden judicial. Para eso necesitamos el comprobante de pago, que el valor en este caso es de $5, la cédula de identidad de los progenitores o del solicitante y la sentencia ejecutorial. Eso sería todo en cuanto al tema de inscripciones de nacimiento. No sé si tal vez tienen alguna consulta al respecto. Sí, yo tengo una consulta. Claro. Dígame. Gracias. Bueno, mi pregunta es, nosotros acá en Ibarra tuvimos un caso en el que la señora fue a inscribir a su niño, a su hijo, pero ella era casada, separada por más de un año, más de 1 o 2 años, y ella sabía claramente quién era el padre, es decir, el esposo no era el padre del niño y no se aceptó la inscripción. ¿Cómo se debería proceder administrativamente en esos casos? O de leyes de manera judicial, porque pese a que nosotros lo hicimos de manera judicial, el juez tampoco aceptó. Ya, el trámite es administrativo. En las instalaciones del registro civil tiene que comparecer la progenitora y el padre biológico, indistintamente de que la progenitora tenga un estado civil de casada o en unión de hecho. El padre biológico no es el cónyuge del menor, tiene que comparecer el padre biológico y en conjunto se realiza la inscripción de nacimiento. Sí, buenos días. Buenos días, un gusto saludarles desde la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio. Mi pregunta es, mira, hemos tenido casos acá en la frontera en el Cantón Putumayo de que asoman adultos mayores de 18 años a hacer una inscripción tardía, pero desconocen el nombre del padre y de la madre, o sea, no tienen papá ni mamá. ¿Cómo se procede ahí? ¿Cómo se le inscribiría o cómo se haría en este caso para hacer la inscripción? Porque considero de que el ser humano tiene derecho al padre y una madre, pero él dice que no, que desconoce quiénes son los papás, desconoce quién es la mamá. Ya, inscripción tardía es una persona menor de edad o mayor de edad. Es mayor de edad, siempre ya son mayores de edad. A veces suele ser a veces hasta de 45 años. Últimamente tuvimos un caso o sea, llegó y se le dio los requisitos que se tocaba presentar mediante la vía judicial, pero nunca más regresaron, que decían que no tenían papá, no tenían mamá, o sea, desconocía los nombres, únicamente el nombre que supuestamente comúnmente le conocían nada más. Ya, en este caso, sí, justamente el trámite es vía judicial y cuando Sí, no hay papá o mamá, el juez lo único que hace es declarar la inscripción de nacimiento con los nombres, apellidos de uso común, de acuerdo a cómo lo determina la LOGIDAC. Entonces, el juez ordena que se realice la inscripción de, en este ejemplo, Lucía Flores Mollón, sin padre y sin madre. El juez nos da los datos que el usuario le proporcione como lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, y con eso nosotros realizamos la inscripción. No es necesario justamente que se ate una filiación paterna y materna. Lo que se hace con la
inscripción de nacimiento es identificar a la persona y dar una vida jurídica frente al Estado. Ya, independientemente de eso, también ha sucedido de que a veces tienen papá y mamá, pero son fallecidos. Ya, cuando los padres son fallecidos y el usuario que va a realizar la inscripción de nacimiento vía judicial conoce los datos de sus padres, tiene que presentar las pruebas correspondientes. Puede ser una partida de matrimonio, puede ser partidas de nacimiento de los padres y también tiene que comparecer la prueba a través de testigos. Los testigos pueden dar fe de que el señor o la señora que pretende ser inscrita ya posterior a la mayoría de edad vivía con esos señores y era tratado como hijo o hija en ese hogar. Por eso, Ya, señor. y en este caso que esta persona que nunca, o sea, nunca fue reconocida, tenga más hijos, ¿tendría que demandar también a los demás hermanos presuntos o no? Tenga hermanos. La persona que O no sea, fue inscrita, tenga hermanos. sí, exactamente, que tenga más, o sea, que él considere, digo, bueno, sé que mis hermanos es Fernando y Mariana, ya. Justamente ellos, o sea, no demandar a los hermanos, sino ellos, los hermanos pueden comparecer como la prueba por parte de él para que se le realice la inscripción y se pueda dar la afiliación. Porque Sí, pero puede ser, por ejemplo, tenemos casos en que son 3 hermanos. El primer hermano lamentablemente nunca fue inscrito y el segundo y el tercer hermano sí. Entonces, pero entre los 3 siempre tuvieron una convivencia de hogar. Y comparecen los 2 hermanos y testifican de que efectivamente el primer hermano siempre fue reconocido como el hermano mayor y que fue reconocido por sus padres como hijo. Ya. Y en el hecho que hubiera una controversia que quisiera decir, bueno, es que él, como no es inscrito, él no es nuestro hermano, o sea, que en otras palabras, le desconozcan, que ellos no estén de acuerdo que lleve el apellido del papá y de la mamá. Ahí Ya, sí en este considero que debe demandarles también. Ya, si ellos se niegan, sí, ahí sí tendría él que demandar. O sea, son como, yo llevo 12 años en la institución, pero cada día se presentan casos nuevos, entonces son casuísticas diferentes. En el caso de que los hermanos no quieren corroborar de que él efectivamente vivió dentro del hogar y fue reconocido como hijo por sus padres, ahí sí procede la demanda en contra de los hermanos también, indicando de que él es hijo y que ellos conocían que él vivía ahí y fue reconocido como hijo también por parte de sus progenitores. Muchas gracias. Ya. Yo, por favor, buenos días. Buenos Como estamos días. hablando en el caso de que hablaba la compañera de Ibarra, si bien es cierto, a pesar de que está casada, yo tengo 2 casos que conozco en el que pese a que estar casada y separada hace mucho tiempo y tener un hijo de una segunda persona, el registro civil ni siquiera estamos hablando aquí de que debe tener un niño una identidad, por lo menos por parte de madre, porque no siempre cabe que el progenitor, que no es el padre, quiera reconocer en forma voluntaria al menor. Y ha pasado el caso de que ni siquiera la madre puede registrar como su hijo y se queda sin identidad los menores, los niños, y no pueden ni siquiera ser atendidos por el seguro social, por medicina, por salud pública, porque no les permiten ni siquiera registrarlos como madres. Entonces, ¿cómo hace esta persona para que se pueda registrar al menor, aunque sea como madre, ya que su padre biológico tampoco quiere reconocerlo como tal y no es hijo de matrimonio? Gracias. Ya, nosotros aquí tenemos para el tema de personas que están casadas de unión de hecho, el Código Civil establece una figura en el cual dice que se reconoce como padre o se le pondrá como padre al cónyuge o conviviente de la señora. Nosotros como registro civil hemos dado una salvedad en este tema, pero siempre y cuando comparece el padre biológico, que fue el primer caso de la consulta. Ahora, lamentablemente, si la usuaria casada o en unión de hecho legalmente constituida no comparece con el padre biológico del menor, nosotros no le negamos la inscripción, nosotros le damos la inscripción, pero en este caso ya se ata la afiliación paterna con el cónyuge o conviviente que la señora tiene registrado acá. Posteriormente, ahí sí, la persona que se sienta afectada, en este caso será al que se le puso como padre,
él tendrá que realizar la impugnación de paternidad, porque por ley a nosotros nos corresponde, cuando una persona está casada, inscribir al menor y se reconoce como padre al cónyuge o conviviente del menor. Entonces, la inscripción de nacimiento sí se realiza, pero lamentablemente hay madres que ellas indican estar casadas, pero quieren que se les inscriba como que fueran solteras. Pero a mí la ley ahí ya no me faculta a que una progenitora casada se le ponga como madre soltera, porque en realidad ella ya tiene un estado civil en nuestro sistema y la ley me faculta a que yo le ate con el estado civil de ella la filiación paterna con la persona con el cual ella tiene un vínculo matrimonial o de unión de hecho. Entonces, la inscripción de nacimiento sí se la realiza, pero ahí sí lamentablemente queda a potestad de las progenitoras. Las progenitoras no quieren acceder a eso y nosotros le decimos que incluso no es ella la que tiene que impulsar un juicio de impugnación de paternidad posteriormente, sino que ya es la persona afectada, que en este caso sería el padre que se le está haciendo constar en el acta de nacimiento. Pero aún así la usuaria no quiere acceder al servicio, no quiere inscribir a su hijo y ya queda fuera de nuestras manos en realidad como registro civil, ya que no le podemos obligar. Ese es el tema. Yeah. ¿Alguna otra consulta tal vez? Sí, por favor. Sí, doctora. Todos. Sí, le escucho, diga. Muchas gracias. Perdón, volviendo al ejemplo anterior que ponía el compañero respecto de una persona que no tiene identidad y en el caso de que esta persona no tenga ningún familiar, no tenga alguien que pueda actuar como legitimario activo, ¿quién puede ser? Porque entendiendo que si es una persona que no tiene identidad, no podrá cumplir con todos los documentos habilitantes que se requieren para presentar la demanda. ¿Quién puede actuar como legitimario activo en ese caso? Ya, la persona, en realidad requisitos para presentar una demanda para inscripción de nacimiento de mayor de edad no hay, o sea, no hay fijado ciertos requisitos. Lo que el usuario hace es presentar la demanda al juez y presentar sus testigos, no necesariamente tienen que ser familiares. Pueden ser cualquier testigo que conozca que esa persona vive aquí en el Ecuador, que se desarrolló desde su infancia en el Ecuador, no necesariamente tienen que ser familiares. O el juez, él verá cuáles son las pruebas que le va a solicitar en estos casos y que el usuario tendrá que presentar. Ahí sí yo no les podría mucho informar de qué pruebas o qué sustentos necesitaría el juez para realizar o determinar la inscripción de nacimiento de una persona, porque debemos considerar que la inscripción de nacimiento ata a una nacionalidad. Entonces son personas ya mayores de edad y ahí sí ya es la discrecionalidad del juez de determinar en estos casos qué requisitos o qué pruebas él necesita para poder ordenar la inscripción de la persona. Pero, por ejemplo, planteada la demanda, primera línea de la demanda, Rebeca Magali Calderón Astudillo con número de cédula tal, ¿cómo puede el usuario brindar esa información si no tiene identidad? Sus nombres legítimamente no están reconocidos, no tienen número de identidad y entiendo que el sistema SACHE para activarse, para recibirle la demanda, primero que requiere nombres y apellidos completos, número de cédula de la persona. Ya, ahí sí, como yo les indico, es un tema judicial que ustedes tendrían ya que tratarlo con la función judicial para ver cómo se determinan estos casos, porque en realidad aquí en el registro civil lo que al usuario se le da es una negativa de que no se encuentra inscrito en el registro civil con los nombres y apellidos que él nos da. Claro, justamente el usuario no va a tener un número de cédula determinado, pero nombres y apellidos con los que él se ha hecho conocer toda su vida sí lo va a tener. No registrado legalmente, pero sí de uso común. Entonces, ahí sí el tema de lo que usted me indica del SACHE, ahí sí tendrían que tratarlo con el Consejo de la Judicatura para ver cómo se puede ingresar este tipo de demandas.
Nosotros como registro civil, en realidad lo único que hacemos es darle una respuesta al usuario de que efectivamente con los nombres y apellidos que él dice que ha venido utilizando y siendo reconocido, no se encuentra inscrito en nuestra institución. Y con esa respuesta de la unidad administrativa, ellos pueden impulsar el trámite judicial. Buenos días. De acá de Guaranda, la provincia de Bolívar, le saludo Tania Endaz. Respecto a lo que usted acaba de manifestar, usted indica que sí dan las negativas. Mi pregunta va respecto a que si siguen otorgando, porque yo quería hacer un trámite en el registro civil, puesto que a un señor le salía en su cédula como casado y él indicaba que nunca se había casado. Yo solicité la negativa y alguna información al registro civil y el registro civil me indicó de que ellos ya no daban las negativas. Y esto le estoy hablando de hace unas 3 semanas. ¿Perdón? ¿En qué registro civil realizó el trámite, por favor? De acá de Guaranda. Me indicaban que no, que ellos ya no estaban otorgando las negativas, que tenía que hacer con otro trámite. Entonces me parecía algo ilógico porque ustedes saben si no se tiene la negativa como lo inicio vía judicial. Claro. Entonces eso me Claro, indicaba ustedes... el de acá de Guaranda, que no daban la negativa ya. Ya, ustedes ingresaron el trámite formal solicitando si existe o no ese matrimonio de determinada persona. Claro, yo solicité eso, sin embargo, no me quisieron dar respuesta, tuve que acercarme personalmente y me indicaban de que, bueno, efectivamente el señor indicaba que él jamás había sido casado, pero existía y existe una partida de matrimonio donde constan todos los datos del señor que se había casado supuestamente en Archidona, creo que había sido. Y posterior a esto, la señora con la que supuestamente había contraído matrimonio se vuelve a casar unos años después y consta en la partida de la señora, consta solamente el matrimonio, digamos el segundo matrimonio. Y acá del señor, ya no consta. A él sí le consta con la señora que supuestamente todavía está casado. Incluso el segundo matrimonio de la señora, el supuesto esposo había ya fallecido, pero solo le consta a ella ese matrimonio, el segundo. Y el primero no le consta, el que supuestamente se había casado con mi usuario. Ya. Ya, verá, justamente como le indicaba, ustedes tienen que realizar formalmente el pedido y una vez de que ustedes ingresan, tienen que darle la respuesta formal, porque ustedes para iniciar el trámite judicial, ustedes necesitan primero que se haya agotado la vía administrativa y una respuesta de la vía administrativa. Entonces, por eso el registro civil sí emite las respuestas formales indicando la respuesta referente a cada caso. De todas formas, yo voy a hablar, me dice que es en la agencia Guaranda, voy a comunicarme y a indicarles de este particular a ver qué es lo que está pasando, porque efectivamente ustedes si no agotan la vía administrativa, el juez no les va a aceptar que se impulse una vía judicial. Sí, por favor, porque no me quisieron y hasta ahora no me querían dar la negativa respecto a ese tema. O sea, me decían que no, que ya no me podían dar y tanta cosa. Entonces, no sabía qué es lo que pasaba. Gracias. Solicitamos Gracias. a todos los participantes, por favor, que la persona que desea realizar una pregunta, por favor, levante la mano. El doctor Robinson Tenemasa está levantada la mano y tiene una inquietud, doctor. Muy amable, gracias. Buenos días a la ponente. Con relación a lo que consultaba la colega anterior, en el sentido de que hay una madre que tiene un niño que no es del matrimonio y que el progenitor no le quiere reconocer, en ese sentido mi pregunta es la siguiente. Existen ya muchas acciones de protección en ese sentido, donde que los jueces determinan la vulneración del derecho a la identidad, desarrollo de la personalidad y principio de interés superior del niño, y se dispone de las descripciones inmediatas. En ese sentido, la pregunta es, ¿el registro civil como institución como tal esperaría que se accione este tipo de acciones judiciales para proceder a inscribir a los niños que están bajo estas circunstancias? Esa es mi pregunta.
Ya. Por favor, si me puede repetir porque se me entrecortó un poco la... Claro, con gusto. No le escuché la última Sí, parte, por favor. sí, sí, le decía que en el caso de la compañera que nos mencionaba, de que tiene una madre, un hijo, que no es del Me parece matrimonio. que está silenciado su micrófono, compañero, por favor. Buenos días, ¿ahí me escucha? Sí, ahí sí. Muy amable, gracias. Le comentaba, le decía que en el caso de la compañera que tiene un hijo que no es del matrimonio, pero que tampoco el progenitor quiere reconocerle voluntariamente. En ese sentido, le indicaba que ya existen muchas acciones de protección en ese sentido. La pregunta es, ¿el registro civil necesitaría obligatoriamente que se accione las acciones de protección para poder inscribirles a los niños de esta naturaleza? Ya, como les indicaba, nosotros como registro civil le damos dos opciones al usuario cuando son casadas o en unión de hecho. La primera opción es que comparezca con el padre biológico. Si el padre biológico no quiere comparecer a la inscripción, nosotros le damos la segunda opción, que es inscribirle al hijo, y en este caso se inscribe con la filiación paterna de la persona que figura como cónyuge o conviviente de la progenitora. Nosotros como registro civil no necesitamos que se inicie ninguna acción judicial para nosotros garantizar el derecho a la identidad en estos casos, porque como les indico, se les da estas dos opciones a las madres. Ahora, las progenitoras no aceptan la segunda opción, que es que ellas no han resuelto su divorcio, siguen casadas y que no aceptan que salga el niño inscrito como padre con su cónyuge o conviviente. Y ahí ellas inician la acción, no sé, de reconocimiento de paternidad con el padre biológico, pero ahí ya es exclusivamente decisión de las progenitoras. Claro, sin embargo, por tema de celeridad, entendemos de que llevar a cabo un trámite de impugnaciones de paternidad, maternidad en ese sentido, lleva tiempos. En todo caso, la acción más rápida sería una acción de protección. Sinceramente, sí. Hay muchos casos que han llegado acá al registro civil. No es la vía correcta en realidad para inscribir o hacer el reconocimiento de paternidad, pero hay casos, como usted indica, profesionales del derecho que se guían por lo más rápido, no por seguir el curso legal correspondiente. Y sí, han venido acciones de protección en la cual indican que solicitan la inscripción de nacimiento de tal menor, la madre es casada y que se le ponga solamente con filiación materna. En realidad nosotros como registro civil, al ya tener una decisión judicial, venga de la instancia que venga o de la acción que se ha realizado, nosotros ejecutamos simplemente. Muy amable, gracias. ¿Ya? Damos la palabra al doctor Galo Guzmán, por favor. Muchas gracias con todos, muy buenos días. Buenos Les saluda días. Galo Guzmán desde la Defensoría Pública de Bolívar, específicamente la ciudad de Guaranda. Doctora, la siguiente consulta. Muchas de las veces vienen las madres con los ya adolescentes con la consulta de que ellos quieren llevar solo el apellido de la mamá. Obvio, son reconocidos por el padre y la madre y surgió que se separaron, se divorciaron. Entonces ellos quieren llevar solo el apellido de la mamá. ¿Cuál sería el trámite a seguir, mi doctora? Ya, el trámite es de posesión notoria de apellido. Eso tengo entendido que tuvieron una capacitación el día de ayer. Sin embargo, les puedo realizar la aclaración. Cuando una persona fue inscrita ya con filiación materna y paterna, tiene de uso común ya el apellido del padre y la madre. Si por motivos de que se separaron los padres o por X motivo, la persona ya no quiere llevar ese apellido, o la mamita ya no quiere que el hijo lleve ese apellido, eso se debe realizar a través de la vía judicial. Eso es justificando al juez las pruebas de por qué la persona ya no quiere tener ese apellido. Hemos tenido casos en los cuales el menor de edad y la madre o los representantes han indicado de que el niño recibe bullying por ese apellido. O que hay casos en los cuales dicen que el niño nunca tuvo contacto, el papá lo único que hizo fue reconocerle,
pero nunca tuvo contacto con el padre biológico. Eso exponen al juez y el juez queda netamente a decisión de él de que si les faculta o no el uso únicamente del apellido materno. Pero ese trámite ya es judicial. Nosotros administrativamente no lo realizamos. Por favor, la doctora Kelly Vera Silva tiene una inquietud. Buenos días, dígame. Sí, buenos días. Mi pregunta o inquietud es respecto del caso que plantearon, respecto de la mujer casada, que no puede inscribir a su hijo si no es con los apellidos del cónyuge. ¿No habría una forma en la que el registro civil emita una resolución mediante la cual la madre pueda declarar bajo juramento que su hijo no es el padre, el cónyuge o de la unión de hecho, para que ese hijo solamente tenga el nombre de la madre? Dado que hay muchos casos en los cuales personas están casadas por 20, 30 años y tienen otra familia y no pueden inscribir a sus hijos únicamente con sus apellidos, lo cual violenta un derecho. Esa es mi inquietud. Justamente, gracias. Justamente como expliqué hace unas consultas atrás, lamentablemente nosotros tenemos bajo ley determinado cómo se hace la filiación materna. Y el Código Civil es claro en este tema, en el cual estipula que cuando la progenitora es casada o en unión de hecho, se considera como padre al cónyuge o conviviente de la progenitora. Entonces, a través de una resolución, de acuerdo a la jerarquía de leyes, nosotros no podemos emitir como registro civil una resolución que esté sobre una ley. Entonces, ahí sí tendríamos que solicitar la reforma, se debería reformar el Código Civil en esta parte en la que estipula que se considera como padre al cónyuge o conviviente de la progenitora. Como ya había indicado, nosotros hemos dado una salvedad en este tema, que es que pueden inscribir, sí, las progenitoras casadas de unión de hecho, pero con una filiación siempre y cuando comparezca el padre biológico. Pero si no comparece el padre biológico, nosotros estamos atados por ley a incorporar en inscripción de nacimiento la figura de la filiación paterna. Pero eso no sería un tema para que ustedes como autoridades del registro civil hagan una consulta a la Corte Constitucional para que, o de alguna manera impulsen esta reforma para poder solucionar este problema, dado que sí se repite muchísimas veces y sí se están vulnerando derechos. Entonces creo que es una sugerencia más que todo para que ustedes como registro civil hagan conocer a las autoridades competentes para impulsar una reforma o una resolución de la Corte Constitucional para poder resolver este tipo de casos, porque en realidad sí se está vulnerando un derecho, el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes, y asimismo como el derecho de esa mujer de no estar atada a un nombre por el hecho de estar casada y que seguramente por diferentes razones no ha podido disolver este vínculo matrimonial. Muchas gracias y buenos días. Sí, justamente con su comentario realizamos la consulta ya, por eso es que se dio esta salvedad, porque anteriormente estábamos ligados netamente a nuestro servicio con lo que estipula la ley, que era progenitoras casadas, se le inscribía con el nombre del cónyuge o conviviente. Pero de acuerdo a la consulta que se realizó, nosotros obtuvimos ya una respuesta y nos facultaron a que podamos realizar la inscripción de nacimiento con la comparecencia del padre biológico. Pero cuando no comparece el padre biológico, se continúa con lo determinado en la legislación. Estimada doctora Flores, podemos continuar con el siguiente tema. Por favor. Ya, si no tenemos más consultas, el tema en cuanto a la doble identidad, eso me parece que les van a realizar el día de mañana, o el tema de cedulación. El tema conmigo era únicamente de inscripciones de nacimiento, ordinarias y extraordinarias.
Entonces, ¿podemos darle paso a las preguntas que están en el chat? Sí, por favor, continuamos con las preguntas. Existe un caso en donde la madre y el padre son de nacionalidad colombiana. El niño nació en Quito, Ecuador, pero al momento del nacimiento solo se registró al niño con los apellidos de la madre. Aquí en Ecuador, en la provincia de Sucumbíos. Ahora en Colombia, el juez resuelve y ordena que se inscriba con el apellido paterno al niño. ¿Cuál es el trámite que se debería hacer en Ecuador? Y si con la sentencia No lo escucho, homologada... se quedó colgado, compañero. A ver, leo nuevamente. Existe un caso donde la madre y el padre son de nacionalidad colombiana. El niño nació en Quito, Ecuador, pero al momento del nacimiento solo se registró al niño con los apellidos de la madre en Ecuador, en la provincia de Sucumbíos. Ahora en Colombia, el juez resuelve y ordena que se inscriba con el apellido paterno al niño. ¿Cuál es el trámite que se debería hacer en Ecuador y si con la sentencia homologada se puede inscribir en cualquier provincia o solo en Pichincha? Ya, estaríamos hablando que se generaron 2 inscripciones de nacimiento, una en Ecuador y una en Colombia. En este caso, si es que es así, lo que tenían que hacer los progenitores del menor es llevar la inscripción de nacimiento y solicitar el registro en Colombia, si necesitaban solicitar la doble identidad, perdón, la doble nacionalidad del menor. Si quería adquirir, que el menor adquiera la nacionalidad colombiana, tenían que llevar el acta de nacimiento del Ecuador, registrarla en Colombia y no generar una doble inscripción. Lamentablemente, al hacer este trámite, generaron una doble inscripción. Y para registro civil de Ecuador, esa inscripción no es válida, ya que la que surte efectos, de acuerdo a nuestra ley, es la primera inscripción de nacimiento. Lo que ellos pretenden ahorita es que conste una figura de filiación paterna. Ellos pueden acercarse al registro civil o si la sentencia determinó en Colombia como padre del tal menor inscrito en Ecuador, ellos pueden homologar la sentencia y acercarse a cualquier agencia de registro civil a realizar la subinscripción de la sentencia. Estimada doctora, esa pregunta fue realizada por la doctora Dilma Esmeralda Borja. Ella se encuentra levantando la mano y le voy a dar paso, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días con todas. Mi pregunta no era esa, mi pregunta era que no hay doble inscripción en ese caso. Lo que pasa que la señora le inscribió aquí solo con su apellido, pero el juez de Colombia le declaró al niño que le ponga los apellidos del padre. Entonces, con esa sentencia se puede enviar un ratito. Con esa sentencia homologada, ¿se puede inscribir aquí en la provincia de Sucumbíos o solo en Quito? O sea, no hay doble inscripción, no hay doble inscripción. No sé si me Es solamente una sentencia de reconocimiento de paternidad. Sí, lo que pasa es que sí, hay esa sentencia. Tiene que ser apostillada y homologada aquí en la Corte Provincial. Y con esa homologación se puede inscribir aquí en Sucumbíos o de ley tiene que ir a la capital. No, se puede inscribir en cualquier agencia de registro civil. Tomemos en cuenta que el registro civil se maneja a través de un sistema digital. Entonces, cualquier acto, nosotros contamos con un archivo unificado. Cualquier acto que se realice en cualquier provincia se direcciona internamente a través de los sistemas al registro civil correspondiente y se realiza la subinscripción. Se puede solicitar este registro de subinscripción en cualquier agencia de registro civil, independientemente de dónde sea que fue inscrita la persona. Y mi pregunta, ¿cuáles son los requisitos? Tiene que traer la sentencia, primeramente tiene que traer apostillada del país de origen, eso lo ingresa a homologar en la Corte Provincial, en la Corte Provincial, ahí sí correspondiente a la jurisdicción donde fue inscrito el menor, y una vez de que se tenga ya el pronunciamiento de la homologación, con eso se acerca al registro civil y se realiza la subinscripción en el acta. Ya, muchas gracias. Otra inquietud en el chat de Zoom. Existe un caso en Chuchupingui, una venezolana adolescente que tuvo su hijo en el hospital con
fue con el documento que nacido vivo. A ver, le leo cómo está en el chat, mi doctor. Dice, existe un caso en Chuchufindi. Una venezolana adolescente tuvo su hijo en el hospital, fue con el documento de nacido vivo, y su cédula y no le quieren registrar a su hijo. ¿Qué se debe hacer y a quién se debe acudir? Ya, pero ¿cuál fue el motivo de la negativa? Porque si es menor de edad, motivo de negativa, ella comparece ya sin el acompañante legal. Tengo entendido que cuenta con un informe estadístico de nacido vivo, entonces si la progenitora no tiene cédula de identidad o documento de identidad, se le ata la afiliación materna conforme a los datos del estadístico. Entonces, aparentemente ya cumple con todos los requisitos. Sí me gustaría saber cuál fue el tema de la negativa o por qué no se le prestó el servicio. Buenos días. Buenos días. Yo soy la persona que hice la pregunta. Lo que pasa es que encontramos esa situación en un registro ampliado de movilidad. Entonces nos comentó que ha ido por varias ocasiones al registro civil de Chuchufindi y que no le han querido registrar a su hijo pese a que ha llevado los documentos habilitantes para el registro. Le han dicho que tiene que ir al aguario, que no pueden registrarlo en Chuchufindi. Entonces yo no sé cuál es el motivo de que en Chuchufindi no lo pueden registrar. Cuando en otros casos que hay juicios de alimentos, que muchos padres, por no pagar una pensión alimenticia, registran a un padre dentro de un mismo día hasta 4 y 5 inscripciones de niños que son de madres colombianas y con ellos no hay ningún problema. A ver, me dice que es porque tienen otros hijos registrados o otros hijos generados un REVID. No. Lo que pasa es que en el registro civil, en este caso concreto de la chica venezolana, no le quieren registrar a su hijo, pese a que tiene los documentos. Ya, pero ¿cuál es el motivo por qué no le quieren registrar? ¿Qué le dicen? ¿Que le falta? Es que no le dicen que solo tiene que ir al aguario porque es allá donde tiene que registrar. Ya, no, ahí están procediendo mal, lamentablemente, no sé cuál es el operador o quién es la persona que le está negando esa inscripción de nacimiento, porque de igual manera me gustaría recalcar algo. Si la persona nace, me invento en Quito, y los padres son de Lago Agrio, son de Cuenca, son de Loja, ellos regresan a su provincia, ellos pueden inscribirle en cualquier provincia al menor, porque debemos tomar en cuenta que las actas de nacimiento tienen 2 datos, lugar de inscripción y lugar de nacimiento. Entonces, si el niño nació en Chuchufindi, ella le puede inscribir en Chuchufindi. Si el niño nació en Lago Agrio, y quiere inscribirle en Chuchufindi, lo puede inscribir en Chuchufindi. En realidad no sé cuál es el motivo de la negativa. Sí me gustaría que me ayude posteriormente con los datos de esta persona. No sé si podría tomar contacto conmigo para consultar igual con la agencia ya con datos de la persona y ver qué es lo que está pasando en este caso, por favor. Exacto, porque yo tengo un mismo caso en el juicio de alimentos, que un señor es casado y que tiene su hija, y posteriormente aparece con 5 registros de 5 hijos de madres colombianas, y normalmente ahí no hay ningún problema. Entonces, como a quién acudir en esos momentos, porque puede ser no del tema del registro civil, sino de las personas que trabajan dentro de la instancia. Claro, sí, como le indico, sí me gustaría tomar contacto posteriormente con usted para que nos ayude con los datos y ver cuál es el motivo, nuevamente le repito, por qué se le está negando y no se le quiere realizar inscripción ahí. Porque de acuerdo a lo que me indican, cuenta con todos los requisitos que se necesita para la inscripción. Muchas gracias, doctora Flores. Nosotros vamos a ser de interlocutores con la doctora y con usted para solicitar su colaboración. Muchas gracias. Doctor Jaramillo, por favor. Buenos días. Solo quería acotar dentro del caso que la Corte Constitucional ya había establecido que no se puede
por parte del registro civil, impedir el registro de nacimientos de menores y sobre todo en el caso de personas que tengan adolescentes, hijos ecuatorianos de otras nacionalidades. Entonces ahí ya quedó muy claro, inclusive la Corte Constitucional mandó adecuar la normativa dentro del registro civil para impedir este tipo de situaciones. Lo que más me parece más bien ahí es una arbitrariedad por parte del registro civil en el que no quieran registrarlo, quizá por desconocimiento que a veces suele dar. Muchísimas gracias. Gracias por su comentario. Como indiqué igualmente en las consultas anteriores, los menores de edad, los progenitores menores de edad no necesitan la comparecencia de su representante legal, justamente por lo señalado por la Corte Constitucional. Sean ecuatorianos o sean personas en movilidad humana, ya no necesitan los progenitores menores de edad su representante. Por eso le indiqué, de acuerdo a la consulta, la usuaria sí cuenta con todos los requisitos. Lamentablemente no sé cuál será el caso, que tendríamos que ya tomarlo directamente y verificar en la agencia qué es lo que está pasando. Otra pregunta en el chat de Zoom. ¿Cómo se realiza la inscripción de nacimiento en los casos de padre o madre sin identidad? Ya, como les habíamos indicado en la diapositiva, cuando la progenitora no tiene documento de identidad o no está identificada legalmente y el parto fue con atención médica, el médico de la salud lo que hace es generar el estadístico de nacido vivo con el número de historia clínica y con los nombres o apellidos que le faculte la progenitora al momento del parto. Con ese documento nosotros generamos la inscripción de nacimiento y atamos una afiliación dentro de nuestro sistema como madre como madre indocumentada. En eso se genera la inscripción y se le pone la afiliación materna con los datos que vengan en el estadístico de nacido vivo. Para el caso de progenitores, padres que no tenga, el padre que no tenga el documento de identidad, ahí sí nosotros necesitamos que el padre acceda a su documento de identidad para que se ate la afiliación paterna, por favor. En caso de una madre adolescente de nacionalidad venezolana que tuvo a su hijo en su domicilio y no en ninguna casa de salud, ¿qué necesita para registrarlo? Ya, ahí la madre tiene que tener su documento de identidad, presentarse con 2 testigos que den fe del hecho del nacimiento y se realiza la inscripción de nacimiento. Se genera el estadístico de nacido vivo en las instalaciones del registro civil con la comparecencia de los 2 testigos y de ahí se procede a la inscripción. Esos son los partos sin atención médica. Eso es tanto para Ecuador como para En un caso de flagrancia en Cantón, tenemos un usuario sin cédula. El señor es reincidente y la única identidad que tiene es un número de 4 dígitos que le da la policía. El registro civil, ¿qué puede hacer ante esto? Eso podría o debería gestionar la policía, la fiscalía, porque obviamente al ciudadano no le interesa hacer ningún trámite. Ya, en el tema de las identidades, eso van a tratarlo el día de mañana, por favor. Eso lo maneja otra dirección. Yo no les podría ahorita responder a eso. Agradecemos la importante intervención de la abogada Yoconda Flores Mullón. Se anuncia a los presentes que se va a compartir el link de asistencia por medio del chat de Zoom, lo cual deberán registrar sus datos de manera correcta con el fin de poder emitir los certificados de asistencia. Si desea algún participante más realizar una pregunta adicional, pueden hacerlo en este momento. En vista de no tener... Perdón, hay una pregunta que la plantea el doctor Pedro Velasco que está en el chat. Me gustaría que le des lectura para que se dé una contestación. Permítame.
Sí, perdón. En caso de inscripción tardía, el documento habilitante para plantear la demanda es la negativa por parte del registro civil. ¿Existe algún formato o ruta para solicitar este documento, ya que existe diversidad de criterios a nivel desconcentrado? En algunos casos se pide hasta número de cédula y nombres completos, cuando justamente la razón de la litis es porque no los tienen. Ya, para este caso nosotros como registro civil no exigimos un número de NUI o número de identificación. Nosotros lo que exigimos es que se nos proporcione datos técnicos. ¿Qué son los datos técnicos? Son el nombre y apellidos o nombre y apellido con el que se ha identificado esta persona y con el cual nos están requiriendo se realice la búsqueda. Eso sí es obligatorio. Solicitamos el lugar probable del nacimiento y también en la fecha probable del nacimiento, día, mes y año. Con eso nosotros podemos realizar la búsqueda. Buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, diga. Claro. Buenos días, Cristian Silva. Buenos días, compañero. Defensoría Pública de Guayaquil. A ver si es que le entendí el asunto. A ver. Queda atada la posibilidad de que a un menor que haya estado, los padres hayan tenido un cierto problema, y por ejemplo, se hayan separado y estando casados, y supóngase que tenga un año y medio separados y no se hayan visto con papá, pero con el esposo, pero nunca realizaron o ejecutaron judicialmente ni se registró en el registro civil, valga la redundancia, el divorcio. La persona, en este caso, la que cuenta como esposa, queda embarazada de otra persona y queda atada la elección de ese menor, el hecho de elección de ese menor, a causarle un problema al esposo, sin tener, digamos, coloquialmente ni ante ni parte, y queda atada la elección y el derecho de elección de ese menor a la posibilidad de causar un problema judicial al que está escrito como esposo. O sea, más o menos entiendo que es así, ¿no le parece que deber ser, no debería ser una solución? O sea, no sé qué diga exactamente la ley. Compañera, disculpe que le corte, pero tiene un eco y no se le escucha la consulta. Lo que le digo, no sé si me escucha ahí, no. No se le escucha, tiene un eco. Tal vez tiene abierto doble audio. Entonces trataré de enviar por el chat. Por favor, ¿podría escribir su pregunta si fuera tan amable? Hasta eso damos paso a una siguiente inquietud. ¿Cómo el registro civil tiene su sistema enlazado a nivel nacional? Si yo me hubiera casado en Quito y hago mi divorcio en Bolívar, ¿puedo registrar la sentencia de divorcio en Bolívar? Sí, justamente como les había indicado, nosotros nos manejamos internamente. El operador de servicios de cualquier provincia está obligado a receptar sentencias o requerimientos y se hace el ingreso internamente como registro civil. Nosotros direccionamos al archivo a través de un sistema denominado CIRSIS. Ese sistema se encuentra conectado a nivel nacional, se ingresa la documentación ahí escaneada y eso lo recibe el archivo correspondiente donde reposa el acta de matrimonio para la subinscripción del divorcio. No sé si me escucharon, tal vez. Sí, mi doctora, se le escuchó de manera clara. No sé si tal vez tienen alguna otra inquietud o desean igual interactuar levantando la mano, por favor. Esperamos también la pregunta del doctor Cristian Silva, que creo la está realizando por medio del chat de Zoom. Sin embargo, les reitero que el link de asistencia oficial se encuentra en el chat de Zoom para el registro, para que por favor lo realicen de manera correcta para poder generar el certificado de asistencia, por favor.
Compañeros, queremos recordarles que los links de acceso a la grabación de estas capacitaciones vamos a facilitarles posteriormente una vez terminadas las jornadas para que ustedes puedan revisar el material en caso de ser necesario. Solicitamos unos minutos más. Creo que el abogado Cristian Silva está concluyendo su pregunta por el chat de Zoom, para que no quede ninguna inquietud abierta, por favor. Dice, ¿por qué es necesario? A ver, el abogado Cristian Silva dice, ¿por qué es necesario causar un inconveniente legal al esposo que resuelve evidente que no es el padre? Que resulte evidente que no es el padre. Justamente como ya lo habíamos tratado la mayoría de esta conferencia, nosotros estamos ligados a la ley. Nosotros cumplimos con lo que determina la ley, en este caso la ley de la materia me indica que se reconoce como padre, nuevamente les indico, a la persona, al cónyuge o conviviente de la progenitora. Nosotros hemos realizado ya una consulta para poder dar una salvedad en estos casos, que es la que ya les he expuesto, que cuando las progenitoras son casadas y comparecen padre biológico, nosotros podemos realizar esta inscripción. Pero lamentablemente, si comparece solo la progenitora y es casada o en unión de hecho legalmente constituida, nosotros no podemos saltarnos la ley y lo que tenemos que hacer es inscribirle al menor con esa afiliación que figura en nuestro sistema como cónyuge o conviviente de la señora. Lamentablemente sí perjudicamos a una persona, pero también debemos tener en cuenta que la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad determina que la persona, todo ciudadano, está obligado a actualizar sus datos en un lapso de 30 días. En este caso, si las personas ya se separaron, también están en la obligación de realizar los trámites judiciales de divorcio para acceder a un nuevo estado civil y poderse evitar estos inconvenientes. Lamentablemente, no tenemos todavía esa cultura de dar por terminado legalmente un vínculo matrimonial o de dar por terminada una unión de hecho y nos mantenemos en la misma y sí, lamentablemente, caen sobre ellos estos temas por no cumplir también con la normativa legal vigente que rige en el Ecuador. En caso penal, se sentenció a un ecuatoriano por suplantar la identidad de un ciudadano extranjero. Con esta identidad, el extranjero tuvo hijos con una mujer ecuatoriana. Por tanto, sus hijos tienen el apellido de la persona a quien le suplantó la identidad. Mi pregunta es, ¿qué sucede con el apellido de los menores de edad? ¿Qué trámite se debería seguir? ¿Estamos todavía? Una vez que se ha subsanado, cuando existen casos de suplantación de identidad, hay personas que ya realizaron actos, como es este caso, que fue inscribir a sus hijos con la identidad suplantada. Posteriormente a esto, los progenitores lo que hacen es ya subsanar este error y adquieren ya sus nombres y apellidos que les corresponde legalmente. Ya, tenemos dos opciones. La primera es que el usuario tiene que subsanar en todos sus documentos que generó con su identidad legal que le correspondía. Esto es, tiene que subsanar si se casó en el acta de matrimonio, si reconoció hijos en el acta de los hijos de nacimiento. Pongámosle un ejemplo. El usuario suplantó el apellido Castro y actualmente el usuario ahora es de apellido Flores. Él tiene que subsanar en el acta de nacimiento de sus hijos y constar como progenitor con el apellido Flores, ya no Castro. Pero los hijos tienen la opción, en este caso, como ya han venido utilizando ese apellido Castro, de ellos posesionarse del apellido, si así lo requieren. Ellos pueden posesionarse del apellido indicando que
el apellido que ellos han venido utilizando es Castro y no Flores y se quieren quedar con el apellido Castro. Esto valga la aclaración que no elimina la afiliación, ya que en el acta de nacimiento nosotros realizamos una subinscripción indicando que de ahora en adelante el apellido del menor es Flores y que por posesión notoria lo llevará como Castro, sin perderse la afiliación paterna ejercida por el señor Juan Flores. La afiliación se mantiene, lo único que hacen es posesionarse de un apellido nada más. Esas son las opciones que tienen. O volver al apellido real de su progenitor, o si no, volver al apellido real y posterior posesionarse del apellido que han venido utilizando, que fue del que suplantó su padre. Eso no le afecta tampoco al suplantado y tampoco al progenitor. Reiteramos nuestro agradecimiento por la excelente intervención de la abogada Yoconda Flores Mullón. Recordamos a los presentes que esta jornada de capacitación continuará el día de mañana a las 9 de la mañana. De esta manera, a nombre de la Dirección de Gestión Defensorial, Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador y del Registro Civil, agradecemos a la facilitadora del día de hoy y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenos días con todas y con todos. Gracias, buen día. Muchísimas gracias, asistencia y una excelente jornada, compañeros. Buen día.